y el plan Progresar, Juli? Bien, vamos a hablar de un último anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri. Más que un último anuncio, está haciendo anuncios de una manera prácticamente cotidiana. Todo el tiempo, en el marco de esta última parte de la campaña, hay nuevos anuncios. No sé si podemos verlo, el tuit. Bueno, básicamente lo que se tuitea desde la cuenta oficial es que hay cambios en el plan Progresar, que en realidad fue redenominado a becas Progresar, que significan cambios meritocráticos que ponen trabas para el acceso universal a esta beca. Vamos a ir por el principio, porque lo primero que hay que entender es en qué consistía este plan en materia de política pública y a ver si nos ponemos de acuerdo respecto de que este sea un objetivo a ser potenciado por el Estado, porque finalmente lo que hay que discutir es cuál es el rol del Estado en estos casos. El Progresar se crea en el 2014, ¿con qué objetivo? Que sea un puente de ingresos después de la AUH. La AUH termina a los 18 años, son familias vulnerables, son familias en donde también la AUH es la posibilidad de que el niño, la niña, el joven vaya a la escuela y tenga los estudios de salud al día, las vacunas al día, pero después no había posibilidad de garantizar entre los 18 y los 24 años esa continuidad en los estudios. Lo que se veía es, lo que vemos todos, que es una falta de capacitación para el ingreso al mercado de trabajo, lo que tanto se reclama incluso desde la derecha. Bueno, entonces lo que había era una intención de que continúen en los estudios para que no los abandonen por trabajo o para que retomen, ya sea tecnicatura, universidad. Era financiar esa etapa que va de los 18 a los 24 años para que sigan estudiando, sigan escolarizados y no tengan que salir de la escolarización. ¿Para quién era? Para todos. Acá lo que vemos, y es muy importante porque la meritocracia puede ser articulada con esto. El problema es cuando la meritocracia es la regla. Entonces el que no tiene ingresos no llega. Fíjense, había becas Bicentenario y también becas universitarias, que cualquiera que haya pasado por el sistema universitario sabe que aquellos jóvenes con mejores notas, con talento, mentes brillantes, tienen posibilidad por sus notas de adquirir estas becas, de ser becados. Esta discusión del plan, por eso se llamaba plan, era universalidad. Vamos ahora a cuáles fueron los cambios que introdujo Cambiemos desde 2016 y a lo último que anunció el presidente estos días. Bueno, en primer lugar, son hoy 552.000 beneficiarios. En 2015 eran 900.000. Es decir, hay una caída de 400.000 beneficiarios que tiene una explicación, que son los requisitos que se ajustaron, que ahora voy a explicar. ¿Cuánto se cobra? Muy poco, digo. Los universitarios que estudian carreras universitarias, entre 2.250 y 3.250 pesos. Eso es según el momento de la carrera que está. Primer año no es lo mismo que quinto año. Y los terciarios que estudian una carrera terciaria entre 2.250 y 2.700 pesos. Pero es algo para poder pagarte el colectivo, para poder financiarte los apuntes, para poder hacer que no seas un gasto adicional para tu familia si tampoco trabajás o si trabajás a tiempo parcial. Vamos a, ahora sí, los recortes que hubo en este programa, que hablan de una concepción, ¿no? de cómo se considera la educación pública y cómo se considera la universalidad. Cantidad ilimitada de programas había y ahora hay cantidad limitada por presupuesto y se excluyeron extranjeros como primera decisión. Extranjeros afuera, lo mismo que quieren hacer con la universidad pública. Era un monto fijo mensual y lo que pusieron es un monto según notas. Y acá es donde, en relación a la nota, empiezan las contradicciones, porque está bien premiar a los que de alguna manera son mejores, pero eso se puede hacer por otras vías, por otros programas, de otra manera. Acá estamos pensando en sostener la escolarización, algo bastante más básico. Y en relación a las notas, todas las limitaciones para el que trabaja o para las mujeres que son madres que son gestantes o que tienen niños y tienen que estudiar, también es muy difícil sostener un rendimiento académico elevado. Sigamos con estos recortes que se hicieron, que de hecho dejó de llamarse plan y ahora se llama becas. Bueno, antes había una inscripción todo el año y una renovación automática. Sí, cumplía con un requisito socioeconómico de no tener determinado nivel de ingresos y no más. Ahora hay ventanas de inscripción y no hay renovación automática. Esto es paradójico porque desde Modernización siempre se planteó que se habían desburocratizado algunos procesos y lo que pasó es que se cayeron muchísimas becas y por eso hay 400.000 menos jóvenes que tienen esta beca, porque básicamente se les cae automáticamente y no hay renovación.
Bueno, acá lo puse. El beneficio se cae el primer mes del año siguiente si hay incumplimiento. Eso es lo que pasaba antes. Al año siguiente se te caía. Acá se te cae al momento en que incumpliste con alguna asistencia a la escolaridad, lo cual de nuevo pone a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en un lugar de mayor exposición a perder esto. Sigamos con los cambios. Es muy conceptual esto, pero realmente es interesante porque cuando se piensa en las políticas públicas, uno tiene que pensar en los requisitos que le impone al beneficiario de esas políticas. Fíjense, para cobrar se exigían 2 materias aprobadas y acá el 75% aprobado. De nuevo, se exige un nivel de rendimiento académico que es para otro tipo de programa, digo, no está ni bien ni mal, es para otra cosa. Acá estábamos pensando en un objetivo de sostener un nivel de capacitación y de escolarización. Y esto es lo que tuiteó Mauricio Macri. Era para todas las carreras y ahora solo para carreras prioritarias y además, bueno, de nuevo introduce un bono por notas. Carreras prioritarias, está muy bien si el Estado lo hace. Está muy bien si el Estado define potenciar ingeniería en petróleo, potenciar determinadas carreras. Les cuento que acá, por ejemplo, no está la economía. Así que el discutir economía no es parte de las prioridades. Por supuesto que no está ni comunicación social, ni periodismo, nada de lo que estudiamos los que estamos acá, Juli. Ni abogacía, Tampoco. Ni contador público. Pero, digo, está bien que el Estado discuta qué es lo que necesita. Pero el Plan Progresar no era para eso. El Plan Progresar no era para seleccionar a los mejores, era para que no te pase lo que te está pasando, que Pichetto dice que pasa, que es que vienen venezolanos y ocupan lugares, cargos en determinadas empresas que no ocupan los argentinos. Bueno, hay un déficit en capacitación laboral, en formación universitaria, y eso es detectado por una enorme cantidad de estudios. El problema es que si vos no universalizás el ingreso a la universidad pública y también a las capacitaciones laborales, después no podés ocupar esos lugares. Y el Plan Progresar tenía ese objetivo y lo había logrado. Había 1 millón prácticamente de pibes y de pibas en ese programa. Hoy están la mitad con riesgo de perderlo todo el tiempo. Gracias.